Miren, desde siempre en la República Dominicana, la designación consular, sobre todo en demarcaciones específicas de una amplísima presencia de nacionales o lugares donde el intercambio comercial con el país es muy alto, es una de las múltiples maneras de retribuir el trabajo político o conceder gracias económicas a favorecidos del poder. Siempre ha sido así. Los consulados de Nueva York, Miami, Puerto Príncipe, Hong Kong, siempre han sido aspirados, deseados, anhelados por una parte importante de la política, porque es una forma, pónganle comillas, de legalizar, legitimar enriquecimientos. Frente a eso, todos los esfuerzos de modernización, aunque han tenido como objetivo unificar una tarifa consular, en muchas demarcaciones es una forma de sacarle la lengua a la gente, porque por más que unifiquen la tarifa consular en términos de ingreso del cónsul, los vicecónsules y el personal, la rentabilidad está en otras cosas. Hago historias para que ustedes vean que este país necesita de un cambio de verdad, no de mentira. Guaro Aliranzo, otrora figura poderosísima del doctor Balaguer, era el tesorero de la campaña Balaguer. Era secretario sin cartera. Era constructor en tiempo de Balaguer, pero además era cónsul general de la República Dominicana en Miami. ¿Qué ejemplificaba eso? Que el doctor Balaguer, consciente del grado de inversión que hacía Guaroa, no solo se le compensaba vía construcciones, sino que le entregaba a uno de los consulados de mayor nivel de rentabilidad. Oigan la idea, ¿eh? José Quesada, para las nuevas generaciones, José Quesada fue uno de los primeros hombres que trabajó en toda la materia impositiva. Cuando era impuestos internos y rentas internas, que eran dos oficinas recaudadoras, después se unificaron. Él era una de las personas más cercanas a Balaguer, llegó a ser secretario administrativo. Es un hombre de la confianza de Balaguer. Entró en un tema de salud y lo mandaron a Nueva York. Y ahí José Quesada financiaba su tratamiento médico y por vía de consecuencia también generaba el nivel de acumulación para vivir decentemente hasta el retiro de sus días. Ese ha sido el criterio que ha prevalecido desde allá hasta la fecha. Y no me quiero detener en el tema de Balaguer, porque quiero ser lo suficientemente objetivo para que nadie diga que mis criterios están permeados por la militancia pública. En tiempo del expresidente Leonel Fernández, Bienvenido Pérez, que era jefe del PLD en Nueva York, se hizo cónsul por muchos años. Era evidente que él era un dirigente del PLD allá y se le dio. Pero después se llevó al consulado a Eduardo Selman. ¿Quién era Eduardo Selman o quién es Eduardo Selman? Un arquitecto, viene de una familia prominente que siempre fue PLDista. En el momento en que el PLD no tenía posibilidades, era responsable de las finanzas. Y Eduardo se le envió de cónsul a Nueva York. Era lógico entender que a él tenía que colocársele allá, porque en esa estructura mental típica de la política dominicana había que compensarlo financieramente por sus aportes. ¿Quién pierde cuando eso pasa? La comunidad dominicana en el exterior. ¿Quiénes pierden? Los dirigentes de los diferentes partidos políticos que hacen labor, que contribuyen con la campaña y que al final de cuentas le envían a uno desde otra jurisdicción que ni conoce la realidad social, ni hizo el trabajo allá. Injustamente se le da una patada en el trasero a los dirigentes de la diáspora y se le coloca un extraño a esa realidad. Tercero, ¿qué otro consulado o qué otros consulados
generan beneficios. El de Haití. En los gobiernos del PLD, a Carlos Castillo, que después fue senador. Y cuando Carlos Castillo salió a la senaduría, se puso un dirigente importante de San Juan de la Maguana, que duró como 7 u 8 años allá. Y ese consulado le generó tantos y tantos beneficios que en días pasados el senador Sedano de Higüey pidió que se hiciera una investigación porque en la lógica de recaudación hay un monto que debe entregarse al Estado y el resto queda en las manos y bolsillos de los cónsules. No estoy diciendo que a todos los cónsules le va bien y es muy rentable. Lo que estoy identificando demarcaciones para que la gente entienda las cosas que no se ven en la política. Si un presidente quiere enriquecer a alguien, que lo designe un consulado. ¿Quién es el cónsul ahora mismo en Haití? En Puerto Príncipe. En Puerto Príncipe hay 3 consulados. El más rentable es el de Puerto Príncipe. ¿Quién está en Puerto Príncipe? Ajá. Emanuel Bautista. ¿De quién es hijo Emanuel? De Andrés Bautista. Fue diputado. Él es un buen joven, debo decir. Una persona muy correcta. Él fue diputado, nos siguió en la diputación y le dieron ese consulado. Todo el mundo sabe de quién es ese consulado. Pero ese es un consulado que genera una cantidad considerable de dinero. Fíjense que he hecho crítica en los gobiernos del PLD, en sus 2 versiones, y en este gobierno y en el de Balaguer, para que después no digan. El nivel de rentabilidad es asqueroso. Es indecente. Yo tengo un amigo, Dios lo tenga en gloria, que fue senador por La Vega. Y no me gusta hablar ni decir los nombres de personas que ya no están con nosotros. Pero él fue senador, era un reformista importante. Y en el gobierno que yo fui parte, él fue cónsul en Taiwán. Y yo lo relajaba porque decía que si los dedos tenían callos de tanto contar, y él se explotaba de la risa. Repito, no digo su nombre porque él no está aquí con nosotros. ¿Quién es el cónsul ahora mismo en Nueva York? Mi amigo, hermano, Eligio Jaque. Todo el mundo sabe el nivel de rentabilidad. Y Eligio, que tiene méritos sobrados, ¿verdad? Se le designó de cónsul allá. ¿Quién es cónsul en Miami? Jacobito Fernández, buen amigo mío también. Estoy hablando de esos consulados que identifican una cultura política en el país donde el presidente de turno o los presidentes de turno, porque no es este presidente, lo designa y a quien designa lo compensa económicamente. ¿Dónde está el inconveniente ahora? Primero, vamos a ir al tema de la representación de las comunidades. Miren, hay un estudio interesantísimo de Adriano Espaillat, actual congresista, sobre la realidad de la diáspora dominicana en Estados Unidos. Y ese estudio, muy interesante, revela que solo 36% de los dominicanos que han transferido su estatus, o sea, se han naturalizado, el resto se ha quedado con el estatus de residente legal. Y esa residencia legal implica que ellos no renuncian a ejercer derechos fundamentales en la República Dominicana. En el caso específico, votar. Entonces, miren cuál es el problema de orden práctico. Que todos los gobiernos le envían a esas respectivas demarcaciones gente que lo tratan de compensar económicamente en detrimento de los compañeros y las compañeras que hacen un trabajo y un esfuerzo. El actual cónsul en Madrid, muy buen amigo mío también, tiene un tema de salud, afortunadamente lo ha ido superando, era el responsable y coordinador de la campaña presidencial de Luis Abinader en Santo Domingo Norte. Se le llevó para allá. ¿Cuál es el inconveniente? Que los que llegan y no conocen la comunidad entran en un pulseo y un tira y ala con los dirigentes allá. Pero también, en muchos casos, en muchas demarcaciones, no es el caso de España, evidentemente, pero muchos de los designados no conocen el idioma. Si usted designa a una gente en Puerto Príncipe que por lo menos hable francés, hable creol, yo no creo que Manuel hable creol o francés.
No creo. Para hacer un ejercicio de interlocución válida, porque eso es lo importante. Y otros compañeros de mérito sobrado, no ahora, siempre. Guaroa no hablaba inglés, me imagino yo. Y fue cónsul 11 años en Miami. No sé si Eligio habla inglés. No sé. No sé si Jacobito habla inglés. Fíjate que estoy citando amigos míos que son incumbentes. Porque la interlocución es fundamental en demarcaciones donde la comunidad dominicana va creciendo y necesita una intermediación institucional para que las autoridades en esa demarcación entiendan cuál es la realidad de cada uno de los dominicanos y dominicanas que viven allá. Por ejemplo, ahora tenemos en el estado de Nueva York el jefe del sistema de transportación de la ciudad, un dominicano. El alcalde ha dado manifestaciones de ser receptivo con los dominicanos. Bueno, las autoridades dominicanas representadas allá, en lo que respecta al consulado, necesitan de ese nivel de conexión y de interpretación de los problemas de la comunidad para hacer el puente de allá hacia acá y de aquí hacia allá. ¿Qué yo quiero decir con todo esto? Lo digo porque la visión clásica que se tiene en la política local respecto al trato de la diáspora es un trato prejuiciado. Hay que darse cuenta en las condiciones en que esos compañeros de todos los partidos, amigos y amigas, ciudadanos y ciudadanas, hacen campaña. Los que están en Europa con un frío terrible. Porque hay que pensar lo que hace actividad consular en Valencia. Valencia hay buena temperatura, pero en Barcelona, en Madrid, hay que pensar en Nueva York. Entonces, ahora hay un proceso de expansión de los consulados. Porque ¿qué hacen los cónsules, por ejemplo? El de Nueva York, el de Miami. No hablo de la persona, hablo de los cónsules. Y lo han hecho todos. A los dominicanos que viven en demarcaciones colindantes como Filadelfia, ¿verdad? O a los dominicanos que viven en Cincinnati, le colocan unos consulados ambulantes que van, le cobran los pasaportes carísimos, los servicios consulares carísimos, y al final de la jornada, lo que ha hecho el gobierno dominicano es tratar de dar una representación mucho más cercana, enviando nuevos cónsules a esas demarcaciones. Por ejemplo, a Olí lo mandaron a Orlando. Yo sé de otros que lo han ido designando en demarcaciones, pero construir un consulado es un proceso burocrático largo. ¿Quién pierde? Pierde la comunidad. ¿Quién se beneficia? Desafortunadamente, salvo reconocidas excepciones, la noción de que la práctica política en materia de cónsules es una forma de retribuir el trabajo electoral. Y en la mayoría de los casos es personas que ni domina el idioma del Estado receptor, ni conoce la realidad social de ellos. Y eso no es bueno, porque eso huele a engaño, a burla, a irresponsabilidad de los políticos, de todos los gobiernos, que desgraciadamente no tienen un entendimiento del fenómeno de la diáspora y le colocan en esas demarcaciones los intereses que políticamente ellos entienden, sin necesariamente comprender las necesidades de sus respectivas comunidades. Vamos a una pausa. Volvemos con Tu Voz al Mediodía.